Buenas tardes, ante todo pedirle disculpas por la voz. Vamos a seguir entonces como habíamos comenzado ya a delinear la clase pasada con algunos de los principios del tratamiento antirretroviral, ¿no? Habíamos hablado de la importancia del inicio precoz, de los varios estudios que avalaban el inicio de la terapia, la importancia en relación a la mejoría de la reconstitución inmunológica, a frenar esa inflamación crónica que genera el HIV y sobre todo también sabiendo que el tratamiento antirretroviral, cuando es efectivo y el paciente está indetectable, también es una medida de prevención, ya que previene la transmisión viral, ¿no? Y de los varios estudios que apoyan este hallazgo. El tratamiento antirretroviral, esperen que voy a correr el paciente. Los objetivos del tratamiento antirretroviral, como habíamos dicho, era claramente controlar la replicación viral. Y esto se traduce en el laboratorio, ¿sí? en los laboratorios de carga viral, en una carga viral indetectable. Por debajo de los límites de indetectabilidad, en los distintos laboratorios, en los distintos controles que le vamos haciendo al paciente. Por otro lado, habíamos dicho que también lo que hace es disminuir esa activación inmunológica, esa inflamación crónica que se genera cuando en los inicios de la, de la transmisión de la infección por HIV se desencadena un proceso de inflamación crónica que tiene que ver con mediadores inflamatorios y que va a ocasionar con el tiempo mayor, que eso bueno ya les voy a comentar, pero mayor probabilidad de eventos cardiovasculares, eventos neurológicos, alteraciones renales, función hepática, en fin, todo lo que tiene que ver con una inflamación que cuando uno se lo mide a un paciente HIV y lo compara con un paciente que es no HIV del mismo grupo etario, claramente se ve que está aumentado que en el paciente que es HIV. Y esto comienza en los primeros estadios de infección por HIV, como habíamos visto. El otro objetivo del tratamiento es preservar o restaurar el sistema inmunológico. Si nosotros podemos comenzar inicialmente el tratamiento, apenas detectamos la infección y en los primeros estadios de infección, vamos a preservar este sistema inmunológico, que lo vamos a ver a través del recuento de CD4 que se mantiene estable o que mejora con el tiempo. Y si ya hemos encontrado al paciente, y este es un paciente que ya tiene un deterioro inmunológico importante, ¿sí? Que ha pasado tiempo desde la transmisión inicial, el objetivo es restaurar ese sistema inmunológico mejorando el recuento de CD4. Y fundamentalmente lo que yo ya les había dicho, que era prevenir la transmisión del virus. Ya sabemos y hablamos de los distintos estudios que avalan o que en los cuales se demostró que el paciente que está indetectable no transmite la infección a su pareja. Los pilares del tratamiento antirretroviral son, primero, la combinación de drogas antirretrovirales. Y esto es porque el virus, como ya les comenté, es un virus que muta, que cambia, y bueno, y el objetivo es que dentro de esas mutaciones y esos cambios virales hay algunas especies virales que son resistentes a algunos antirretrovirales. Entonces, con la combinación, uno lo que logra es mantener suprimidas todas las poblaciones que existen. Inicio del tratamiento lo más rápido posible, ya hablamos incluso del inicio temprano y del inicio inmediato, en la primera consulta en la cual vemos al paciente. Y el otro pilar es utilizar las drogas digamos que se van desarrollando con el tiempo y que claramente tienen mucho mejor perfil de toxicidad. Combinando estos tres ítems, hemos logrado que los pacientes adhieran al tratamiento más que lo que adherían años previos y que además se mantengan en su gran mayoría y por suerte con el tiempo han ido surgiendo otras familias más que actúan, como ya dijimos, los distintos pasos de replicación viral. Básicamente lo que tenemos son los inhibidores de nucleócido de la transcriptasa inversa,
los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa. Los inhibidores nucleócidos son los que primero se desarrollaron. No sé si ustedes se acuerdan de la AZT. La AZT es una molécula que se desarrolló en el año 87 y que fue el primer antirretroviral que se desarrolló. Luego aparecieron otros, el DDI, D4T, DDC, que eran de esta clase. Luego vinieron los inhibidores no nucleócidos, los inhibidores de la proteasa, acompañados de los inhibidores no nucleócidos. Inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa, que son realmente hoy por hoy el caballito de batalla que tenemos en el tratamiento antirretroviral. Inhibidores de la fusión, antagonistas CCR5, inhibidores de la fijación. ¿Sí? El abasalizumab, que es una molécula que es un anticuerpo monoclonal, es un inhibidor de la... Laura, estás muteada. Ahí está. Ahí está. ¿Hasta dónde? Bueno, los inhibidores de la fijación, que son inhibidores como el abalizumab, que yo les comentaba, que actúan antes de que se fije el virus del HIV en la célula CD4. No sé qué pasa, que no me pasa. Bueno, esta diapo ya la habíamos visto, y es un poco como para recordar los distintos lugares en los cuales actúan los antirretrovirales, ¿no? Entonces, fíjense que acá, cuando la célula se unía, cuando el HIV se une a la célula, que dijimos que intervenían los receptores y los correceptores, acá actúan dos tipos de antirretrovirales, los antagonistas CCR5, que es el Maraviroc, y los inhibidores post-fijación, como ya les dije, la balizumab, que no estamos utilizando. Los antagonistas CCR5, ¿cuál es el tema con estos fármacos? Cuando el virus del HIV se une a la célula CD4, lo hace a través de receptores CCR5 y CCR4. Algunas que solamente tienen CCR5, es saber que podemos solamente utilizar el Maraviroc, que es el antagonista de CCR5, cuando el paciente solamente tiene ese tipo de cosreceptor. Para eso nosotros tenemos un test, que es el test de tropismo, que podemos realizar y que nos dicen qué tipo de receptor tiene, o si tiene los dos, y si nosotros podemos utilizar el Maraviroc en ese paciente. Luego tenemos los inhibidores de fusión, que es el T20, que en realidad los utilizamos muy poco. Es una medicación que se utiliza por vía subcutánea y que en realidad solamente lo utilizamos en los pacientes que están en fallo y que no tenemos ninguna otra alternativa. A diferencia de la transcripción inversa, que yo ya les había comentado cómo era este paso, aquí en este paso tenemos dos tipos de dos familias muy importantes de antirretrovirales que actúan. Uno son los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿sí? No nucleócidos, que esos actúan sobre la enzima, ¿sí? Inactivándola. Y después tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa que compiten porque se parecen mucho a los análogos nucleócidos o nucleótidos, entonces a los análogos fisiológicos, y los reemplazan y compiten con ellos y ahí inhiben la replicación viral. Luego tenemos los inhibidores de la integrasa, que son los que actúan cuando el virus, ¿se acuerdan que yo les decía? Cuando después que se transcribe el virus en ARN, de ARN pasa a ADN viral, ADN proviral, pasa al núcleo y ahí se integra en el núcleo de la célula. En ese paso hay una enzima del virus que interviene, que es la integrasa, y hay una gran familia de antirretrovirales que actúa inhibiendo ese paso, ¿sí? Estos son los que yo les comentaba que son hoy por hoy el pilar fundamental del tratamiento antirretroviral, porque realmente son muy potentes como fármacos, sobre todo los de segunda generación, y además que tienen una toxicidad muy aceptable. Y el otro paso, en donde tenemos antirretrovirales que también utilizamos, que son los inhibidores de la proteasa. ¿Qué es lo que hace la proteasa?
Una vez que ya está el virus envuelto, ¿sí? Con sus correspondientes proteínas y su envoltura, hay un provirus que tiene largas cadenas de RNA, la proteasa, y que no es posible, ese virus no puede replicarse. Entonces, la proteasa es lo que hace, corta, ¿sí? Y después de ese corte, de esas largas cadenas, como resultado de ese corte, se forma un virus, que ese sí es un virus replicante, y bueno, que es el que sale, sale a infectar nuevas células. Ahí actúa la proteasa, y ese es el target de otro tipo de antirretrovirales que nos han sido muy útiles, de los cuales ahora solamente utilizamos uno, que ahora les voy a comentar, pero que es realmente todavía un arma importante como antirretroviral. Los inhibidores nucleócidos, como yo les decía, son lo que nosotros decimos el backbone, o sea, es el esqueleto del tratamiento antirretroviral. En estos, lo que ustedes más van a sentir, ahora yo se los voy a comentar, la amibudina, entricitabina, tenofovir, abacavir, esos son los que usamos ahora habitualmente. Pero esta familia era los de primera generación, que eran realmente con mucha toxicidad, el AZT, el DDI, DDC, D4T, todos esos que ya hemos dejado de utilizar, pero que han sido muy importantes en la historia del tratamiento antirretroviral. Tienen una característica esta familia, es que no tienen un metabolismo hepático, por lo cual no interfieren cuando nosotros vamos a dar esta medicación, no interfieren con otros medicamentos, ¿sí? Sí pueden interferir sumando toxicidad, ¿sí? Por ejemplo, tenofovir, lamivudina, entricitabina son drogas que tienen toxicidad renal, y que si uno las da con otra medicación que tiene toxicidad renal, eso se suma toxicidades, pero no por interferencia metabólica. Bueno, lo que yo les decía, algunos que son los que más utilizamos hoy, que es el tenofovir, la amibudina y entricitabina, se eliminan fundamentalmente por vía renal, con lo cual hay que fijarse el clearance del paciente, porque si un clearance mayor de 50, si un clearance menor de 50, no le podemos dar tenofovir, pero sí le podemos dar una variante del tenofovir, que es el tenofovir alafenamida, que se lo podemos dar hasta con clearance menores de 30 o menores, con mucho cuidado. La otra característica de estas drogas es que tienen una barrera genética baja en general, con una mutación ya que tenga el virus ya le confiere resistencia, y no podemos utilizar este tipo de drogas. Algunas de las características farmacológicas, que yo no veo bien. Claro, bueno. La primera columna les puse la acidobudina, que solamente la utilizamos actualmente para prevenir la transmisión materno-infantil. Es una droga que realmente fue la primera, como yo les decía, y que sigue siendo muy útil, ¿no? En este contexto. Luego tenemos el abacavir, ¿sí? Que es la segunda columna. El abacavir lo seguimos utilizando, tiene algunos problemas. Uno de ellos es que antes de ser utilizado tenemos que hacer un test para ver si está el alelo HLA B5701. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen este alelo tienen una gran posibilidad de hacer una reacción de hipersensibilidad, que puede ser muy grave y que consiste en rash, hepatopatía, fiebre, ¿sí? Esta reacción la podemos prevenir dosando este alelo, y si el paciente lo tiene, la evitamos. Otra de los temas de la abacavir es que, bueno, que en algunos estudios se lo vio relacionado a infarto de miocardio, aparentemente porque produciría un aumento de la activación de las plaquetas. Pero este efecto está controvertido. Hay algunos otros trabajos que no lo demostraron. Sin embargo, seguimos teniendo ese alerta y no lo utilizamos en pacientes que son coronarios. Luego tenemos la lamivudina y entricitabina, que se parecen mucho. Son fármacos muy bien tolerados, realmente con muy poca toxicidad, tienen metabolismo renal, se metabolizan por vía renal, con lo cual sí tenemos que tener la alerta de la función renal. Y tienen una característica, son fármacos que son muy activos frente a la hepatitis B. ¿Sí? Entonces,
no más que el tenofovir, pero que sirven como tratamiento. Tanto la amibudina y la antricitabina tienen una característica, es que son muy susceptibles a la resistencia. Yo con una sola mutación, el fármaco deja, digamos, los virus se hacen resistentes a estos dos antirretrovirales, pero también esa mutación les confiere otra característica, que es que se acompaña una reducción de la fitness viral, con lo cual lo seguimos utilizando aún en los esquemas de rescate para fallo, ¿sí? Y finalmente, el tenofovir, que bueno, se lo escucharán porque los pacientes nuestros casi todos tienen tenofovir, en sus dos versiones, el tenofovir alafenamida, que es una versión más reciente que tiene menor toxicidad ósea y menor toxicidad renal que el tenofovir disoproxil, porque tiene concentraciones intracelulares más altas. La toxicidad y la reducción de la mineralización ósea se da sobre todo por los altos niveles en suero que tiene el tenofovir disoproxil. También tiene actividad frente a hepatitis B, por lo cual hay que considerarlo sobre todo en pacientes que tienen hepatitis B, pero bueno, es uno de los caballitos de batalla. Una de las características de la lamivudina y antricitabina es que forma parte de los esquemas de biterapia. Ustedes van a escuchar a partir de ahora que nosotros, a partir de varios estudios, uno de los cuales comenzó el grupo de la Fundación Huésped, el doctor Pedro Can, con con Caletra y la mibudina, uno de los primeros estudios donde demostró que aunque utilizaba dos medicamentos, realmente era efectivo mantener la carga viral indetectable en pacientes que ya venían indetectables previamente. Y bueno, luego surgieron varios estudios y ahora estamos usando la biterapia como parte de simplificación y en algunos pacientes seleccionados como inicio de tratamiento. Acá hay algunas otras características, pero bueno, ya se las comenté, ¿sí? de los distintos fármacos antirretrovirales. Fíjense que la toxicidad son generalmente muy bien tolerados, ¿sí? Salvo excluyendo la nefrotoxicidad, que además nosotros la podemos prevenir porque con un simple sedimento de orina en el cual podemos evaluar la proteinuria y si vemos que está alterado o pedimos RAC, vemos que nos anticipa o antecede al daño, o sea, nos sirve como marcador de toxicidad renal del tenofovir. Así que el sedimento de orina y el RAC son parte de nuestro laboratorio, del laboratorio que nos sirve para controlar a los pacientes. Bueno, bien, pasamos a la otra familia, que también actúan a nivel de la transcriptasa inversa, pero en este caso se une a la enzima, ¿sí? Estos fármacos, ustedes se acuerdan de el clásico ejemplo de celefaviren, que ya casi no utilizamos. En algunos pacientes todavía los van a encontrar con el triple esquema, tenofovir, lamivudina o antricitabina y efaviren, pero ya casi no lo utilizamos por la toxicidad del sistema nervioso central que tiene. Son fármacos que tienen una característica, tienen una barrera genética baja, sobre todo los de primera generación, como el efaviren y la nevirapina, que ya la nevirapina ya no la usamos más porque aparte tenía una toxicidad hepática muy marcada. Hay una segunda generación que ahora se los voy a mostrar, donde está doravirina, rilpavirina, etravirina, que pueden tener resistencia cruzada entre ellos, pero que incluso pueden llegar a rescatar fármacos, esquemas fallados con los inhibidores no nucleósidos de primera generación. Pero no ocupan un lugar predominante, o por lo menos han perdido la batalla al lado de los inhibidores de la integrasa, porque son fármacos que tienen sus temas cuando uno los da con comida, no comida. La doravirina no, pero los otros sí, y que en general tienen un bajo umbral de resistencia. Ya les decía, casi todos comparten la toxicidad del sistema nervioso central, no al nivel de efaviren. Creo que acá tengo un cuadro comparativo, ¿sí? Falta la etravirina, pero fíjense que, a ver, esperen que creo que está en el otro.
Acá está, a ver. Sí, fíjense, casi todos comparten efectos a nivel del sistema nervioso central, y casi todos tienen como efecto también el rash, ¿no? Todos se metabolizan en el hígado, con lo cual hay que tener mucho, hay que controlar mucho las interacciones. Nosotros hay una base de Liverpool de interacciones que está para bajar y para consultar libremente, y nosotros siempre la usamos y las chequeamos, porque la verdad que las interacciones son tantas que es muy fácil de utilizar. Si ustedes la pueden bajar y la pueden utilizar para chequear, porque hay que tener mucho cuidado con los inhibidores, sobre todo con los inhibidores de la bomba, con los fármacos que usamos para la alergia, ¿sí? Con los suplementos vitamínicos y dietarios. Bueno, estos son no sé, con lo que les contaba, ¿no? De el efavirenz, que ya casi no lo usamos. Ripivirina, doravirina. Doravirina la estamos utilizando ahora bastante, viene coformulada con la mibudina y con tenofovir, y la utilizamos cuando queremos, es un esquema muy bien tolerado, realmente tiene muy buena tolerancia, no tenemos problemas con las comidas, se puede dar con o sin comidas, y la usamos mucho en el lugar de lo que era la tripla, ¿no? El esquema con efavirenz. Aparte viene conformulada en un solo comprimido, con lo cual, y no hay que darla de noche como el efavirenz, que tenía muchos mareos y mucha toxicidad, mucho efecto a nivel del sistema nervioso central, por lo cual lo dábamos de noche. Y lejos de una comida copiosa, porque también aumentaba la absorción. Esta nueva generación de inhibidores no nucleócidos realmente tienen mucha menor toxicidad y son mucho más fáciles de dar. Bueno, estos son los inhibidores de proteasa que ustedes los habrán escuchado: el atazanavir, el ritonavir, el lopinavir, ritonavir, que ya no usamos más. De estos realmente el único que utilizamos es el darunavir, ritonavir. Estos fármacos, ustedes van a ver que tienen una característica muy importante. Son fármacos que son muy potentes, ¿sí? Tienen muchas interacciones porque se metabolizan a nivel de hígado, pero a su vez también son fármacos que son muy resistentes tienen un alto umbral de resistencia. O sea, en general se necesita acumular varias mutaciones para que se haga resistente a estos fármacos. El problema es que realmente tiene mucha toxicidad, sobre todo a nivel de los lípidos y a nivel de la glucemia, con lo cual, la verdad que, sobre todo los pacientes con comorbilidad y más añosos, es muy difícil de darlos. Se utiliza el ritonavir, que en alguna época lo utilizábamos solos, que era un lío porque tenía que estar en la heladera, era muy mal tolerado. Solamente lo usamos ahora porque se lo utiliza como un fármaco para bustear. ¿Por qué? Porque el ritonavir es un potente inhibidor del citocromo del CYP, ¿sí? De uno de las enzimas del citocromo P450. Entonces, al inhibir el metabolismo de los otros inhibidores de la proteasa, hace que podamos utilizar menor cantidad, menor dosis, e incluso darla en una sola dosis diaria. Entonces, ustedes van a ver que está coformulado en dosis muy chiquitas para bustearlo, ¿sí? A ver, acá tienen, fíjense, en realidad el atazanavir yo creo que ya no se fabrica más, no lo usamos más, usamos solamente el darunavir, y lo usamos en dos formulaciones diferentes. Una de 800-100 que viene para usar en una sola toma diaria, y el otro que viene de 600-100 que se utiliza para fármacos que ya tienen alguna mutación o que tienen algún tipo de resistencia, lo usamos para pacientes en fallo, ¿sí? Ya lo que yo les decía. En general, el darunavir de 800-100 se tolera muy bien, tiene una aceptable toxicidad y tiene una alta barrera genética.